Son dos de la misma celda o del mismo andén. Son dos que alcancen el tope de la subasta. Son dos que bailen sin casa en el mismo tren. Con dos que resulten ser de la misma casa. Con dos que entre tantos ecos se digan quién. Con dos que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran dos. Como siempre me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña, me da muchísimo placer presentarla porque es una mujer bellísima, talentosísima, una mujer con valores y con un valor personal para afrontar la vida que a mí realmente siempre me sobrecoge. Uno de los músicos cubanos más talentosos, escribe música coral, sinfónica, hace arreglos, es productora de discos, ha sido profesora, toca el piano. Bueno, en fin, es una verdadera joya nacional, mi lindísima y preciosa Beatriz Corona, mi niña. Me da mucho gusto, muy buenas noches. Buenas noches, mi vida. Estás muy linda, a ver, que se va a poner nervioso aquí en esta entrevista también, de mirarte, voy a ser yo. Ahora fíjate, en estos días, vea, que yo y mi equipo, mi pequeño equipo de colaboradores en busca de información, Carmen Rosa, Petit, encontramos siempre mucha información tuya académica, catálogos de obras, están todas tus obras, están registradas, aparecen donde quieras. Pero si tú quieres saber de Beatriz Corona persona, hay muy poco. Aparece apenas tu fecha de nacimiento y tus estudios. Y no aparece más nada. Antes que empezara la entrevista me habías dicho que tú eras tímida. Y yo sé que eres una mujer tímida como casi todos los genios. Pero la discreción para ti ya es vocación. Que nadie sepa mantener ese misterio. Realmente no ha sido una intención. Yo creo que ha sido más importante o más atractivo para el resto de la gente la música como tal. O sea, realmente la traducción de mí, donde me pueden encontrar perfectamente como soy, ¿no? Yo creo que me narro mejor en la música que en las relaciones interpersonales o... No creo que mi vida sea mucho más interesante que el resto de la vida de todos los mortales. Es normal, es una vida, soy mamá de 3 hijos. Eso es lo que me distancia un poco, o sea, lo que me hace un poco no distinta, sino que es mi oficio, es la música. Y es donde allí realmente donde yo me expreso infinitamente mejor. O sea, yo de eso, o sea, de mi vida personal, nunca he querido, o sea, no he tenido la necesidad de ocultarla. Además, es muy transparente y muy bonita. Y lo que pasa es que, bueno, lo que se registra es eso, ¿no? ¿Tú te consideras una madre soltera? Bueno, el padre es tú. Sí, o sea, claro, hombre, no. Eso, espérate, no solamente porque, bueno, es el padre de mis hijos, sino, claro. bueno, estuvo un tiempo y después, bueno, él decidió, es también músico, muy buen hombre. Pero bueno, decidió hacer su vida fuera del país, yo decidí quedarme aquí, ¿no? Y entonces, no creo, o sea, no he pensado en el término como tal, en el concepto de madre soltera. Porque de alguna manera, o sea, soltería y estar solos y soledades y cosas, no. O sea, se fue el padre de mis hijos, siempre estuve con mi mamá, que bueno, que fue todo mi horcón, y siempre he estado con ellos.
O sea, que nunca he estado sola, entonces es como si viviese en manada, ¿no? Es así como una hembra alfa, una Sí. cosa así, ¿no? Y entonces no he pensado en el concepto de madre soltero, ¿no? Es que nunca lo he sentido. Yo he sido una madre y lo soy y lo disfruto Una muchísimo. gran madre, Beatriz, ha sido Además tú. fui mamá con todo, o sea, yo me preparé para ser mamá. Porque uno se prepara, no fue a destiempo, no fue porque apareció, no. Yo estaba preparada absolutamente para tener a mis hijos y he disfrutado esa maternidad de una manera maravillosa. Y entonces, no he sentido eso, Mauro, nunca o sea, pensar, soy una madre soltera. No. Bueno, de todas maneras, O sea, queda de hecho, bueno, se puede conceptualizar, bueno, si eres una madre soltera porque estás sola con tus 3 hijos, ¿no? Pero no lo he pensado en esos términos. Estoy con mis hijos y con mis hermanos también, porque bueno, faltó el padre de mis hijos en un momento determinado, pero entró aquí también, que estaba como patrón masculino, ¿no? Y Daniel, mi otro Daniel, hermano. Patricia. Patricia, que además es una tía maravillosa, es Kiki tan cariñoso con los niños, o sea, es una familia que hemos estado así todos muy juntos, ¿no? En todo ese proceso de crecimiento de mis hijos, ¿no? Como de la niña, mi sobrina, que prácticamente yo también la crié junto con mi hermana, ¿no? Claro. Y tenía su esposo, por supuesto. Y el Pupú, el hijo de Y el Kiki. pupú tan gracioso. Y esa cosa de tía Pupú. Tía Sí, Pupú. porque yo le digo Pupú. Entonces, él no me dice Beatriz nunca, me dice tía Pupú. El hijo de Kiki, sí, para que la gente sepa, Kiki El Corona, hijo hermano. de Kiki. Háblame, a Enrique, señor padre, no lo conocí. No lo conocí, sé que era un músico, decían que aficionado. Yo creo que él era un poquito más que un músico aficionado. Sí, era aficionado porque realmente era abogado, ¿no? Claro, era abogado y esa no de se dedicaba, profesión, pero profesor bueno, universitario. pero cantaba y tocaba la guitarra y Maravillosamente, es genial, papi. por eso. Y a Camila sí, Sí. A Camila sí la conocí, ambos ya no están contigo, pero háblame de ellos, porque a Camila, yo recuerdo a Camila, era tan dulce cada vez que yo llamaba allá a la casa. Muy dulce, además muy dulce, muy jovial, una mujer muy especial. Mi madre ha sido un privilegio, igual que papi. Yo tuve además una infancia muy feliz. Y, y papi, que era un hombre abogado, que era más una eminencia, un hombre de un gran conocimiento, y además gestor de todos los primeros momentos de la revolución, o sea, fundador de tantas cosas. Le encantaba la música. Incluso él, cuando era joven, él pretendió hacer un trío y pretendió dedicarse. El padre dijo, no, usted va a ser abogado. Nada de músico, no abogado. Y qué bien, porque además un hombre, o sea, de conocimiento del derecho increíble, además es profesor universitario, ya te digo, gestor, fundador de muchas cosas, fundador de José Plan. Y entonces, un hombre extremadamente cariñoso, muy bueno, un ser humano de lujo. Papi era un hombre encantador. Y tocaba una guitarra y cantaba precioso. Y era entonces que propiciaba en la casa, todos los fines de semana, prácticamente todos los fines de semana en la casa había un sarao distinto, como le decía mami, un sarao. Y nosotros, bueno, éramos muy chiquitos, ¿no? Pero desde chiquitos, a Kiki y a mí, a veces nos invitaban a participar, a veces para allá y todos nos mandaban a dormir, ¿no? Pero a veces ya dormidos decían, vengan para que canten aquí. Y entonces yo recuerdo toda esa etapa, además de como papá, de todo lo que lo quise y lo quiero, porque además mis padres, o sea, no es una pérdida, yo los veo como una reubicación, o sea, están dentro, además yo convivo con ellos y que me hace muy feliz. Y entonces, bueno, que íbamos a cantar y entonces con todo ese ambiente donde iban mucha gente a la casa y mami, o sea, papi por la cosa del feeling, con esta cosa del legado, o sea, con el tratado este de armonía de Guyún, ¿no? Que empezó con la cosa del feeling, el tipo de armonía, acordes de oncena, de trecena, esa sonoridad muy vaporosa. Que después a veces he pensado que incluso en la música coral mía posterior, o sea, después cuando escribí, la sonoridad tiene mucho que ver con ese comienzo, con ese primer sonido que tuve desde niña. Entonces mami, una mujer encantadora, valiente, honesta, muy divertida, simpaticísima, inteligentísimos los dos, realmente, brillante.
Y entonces a ella lo que le gustaba mucho era la música clásica, o sea, la música llamada clásica, ¿no? La ópera, era eso, pero la Y ópera. sabía muchísimo de ópera, sabía Sí, cantidad. mucho, mucho. Y entonces además ella estudió canto. O sea, toda afición, ¿no? Pero ella estudió canto, me cantaba precioso. Y como había estudiado francés, que lo hablaba perfectamente, entonces le gustaba cantar en francés. Entonces después de estas cosas te contaba, porque de estas fiestas esas que no paraban, empezaban los sábados y terminaban los domingos, ¿qué domingo? Las madrugadas de los lunes. Ella después que hacía, porque además una anfitriona de esa perfecta, atendía a todo el mundo. Entonces después que terminaba se sentaba. Yo soy papi decía, a ver, que Camilita, para que cante, él la acompañaba y mami cantaba sus canciones en francés. Y entonces, bueno, ese fue el primer ambiente, o sea, desde niña, toda la protección de los dos, me sentí muy protegida, muy querida, y así crecí. Y papi se fue temprano, ¿no? Bueno, yo tenía apenas 21 años. Pero aún así, después que repaso, digo, bueno, no lo tuve más tiempo, ¿no? Pero lo tuve el tiempo que lo pude disfrutar Lo enormemente. tuviste Además, intensamente, claro. quise mucho y que me legó muchas cosas importantes en la vida. Un hombre de muchas virtudes, un hombre justo, con un gran sentido del honor, del decoro, finísimo ser. Entonces, bueno, después nos quedamos, bueno, nosotros todos quedamos, Daniel era muy chiquito, bueno, chiquito, tenía pero apenas 18 años, Kiki también, que me lleva un año nada más, éramos muy jóvenes. Entonces, bueno, Entonces, Patricia es la mayor, después viene Kiki. Patricia es la después vienes mayor, tú, Patricia que es médico, médico, claro. después viene Kiki, yo soy la tercera y Danielito. Daniel. Sí. Ahora, fíjate que yo estaba leyendo en un blog, es una de las veces que has ido tú a Argentina. Él dice, hay quien toma la música coral solo como un hobby o algo para pasar el rato. El que hace eso se está perdiendo mucho más de la mitad de lo que puede obtener de ella. Y lo mismo les debe suceder a quienes la toman solo como un modo de ganarse la vida. Se puede tomar la música como un hobby. Alguien que se dedica a la música, quiero decir. Si tú tienes la música, no solamente como un hobby, si tienes la música nada más que como un medio de vida, no es que sea un hobby, es que es un trabajo más. Sí, es vivir de la música y Sí. no para. O sea, ni lo por. ideal es vivir de la música y para la música. Ya. Es lo ideal, ¿no? Bueno, porque uno tiene que vivir, ¿no? Pero principalmente vives para la música. Porque la música es un estado también de ánimo, es parte de todas esas emociones. Y entonces, bueno, si las racionalizas mucho, pues deja de ser música, y deja de ser abstracta, y deja de ser, bueno, como es, infinita. Yo lo que creo es que, en mi caso no sé cómo decirte, o sea, no sé cómo alguien puede o sea, vivir, ser músico y tener la música como un hobby, ¿no? Pienso que podría ser eso, ¿no? De que la tienen Sí, me nada imagino que más eso es lo que él dice, por eso como me llamó una... la atención. No, sí, que nada más que o sea, para tener dividendos y puntos, y no le importa qué pueda pasar con su música, ¿no? Yo por supuesto que me interesa, claro, ¿no? tener algún dividendo con mi música, pero me es mucho más importante que se haga, que se suene, que la gente la haga suya. Y como eso ha pasado afortunadamente, no he tenido en ese sentido, yo creo que es que ningún fracaso. O sea, ningún dolor de que haya sido rechazada o que no haya sido bienvenida de algún modo o que haya sido minimizada. No me ha pasado. Y la gente la ha hecho suyo, incluso gente de tantas culturas disímiles, que entonces ya la música no es que no sea ni hobby, es que la música llega un momento que ni te pertenece. Fíjate. Porque va pasando de mano en mano. O sea, no la puedes ni localizar, pero sí está en muchos lugares. Entonces, de algún modo, uno no la puedes ni dirigir, ni redirigir, ni ponerle coto o darle más promoción. Sencillamente ya se me fue de las manos. Y aquí él dice también, Bea, que tú te sobrecogiste cuando te enteraste que en Argentina, y yo pudiera decir que casi toda América Latina, hay coros vocacionales y no como nosotros, que nuestros coros son profesionales. Siempre les he dicho cada vez que estoy, porque bueno, con toda honestidad, porque es real, ¿no?
Porque entonces la gente me dice, bueno, pero es que los coros cubanos, entonces el nivel de los coros cubanos. Y yo le digo, bueno, sí, los coros cubanos tienen un nivel, pero es que los coros cubanos son profesionales. Y es maravilloso que ustedes sean ingenieros, médicos, abogados, estos se unan 2 o 3 veces a la semana, canten y canten así. Y además, aunque no canten así, es maravilloso que canten a la perfección o que canten con gusto o que hagan una cosa decorosa. Es que si no cantan así y cantan más o menos menor, y aunque existan sus desafinaciones y cositas y problemas con la música, pero el hecho de querer unirse y cantar fuera de sus profesiones es una maravilla. Y ojalá que en Cuba renazca, se revitalice. Además es importante porque es un medio también de socializar, es un medio de formación, de solidaridad. El coro tiene su cosa. El coro tiene su cosa. Además tiene mucho que ver con nuestro sistema, tiene que ver con muchas cosas. Porque el coro sí forma. Bueno, hay invitados que he tenido aquí, músicos, que siempre hablan del coro como algo por el que todo el mundo debía pasar por ahí, todo el que se quiera dedicar al canto, ¿no? Pero para terminar la cita, porque he citado muchísimo, en este libro, Beatriz Corona, catálogo de obras, de la profesora Laura Vilar. Laura. Fue, Laura y Cecilia. Ah, y Cecilia también. Cecilia también colaboró. Que también, ¿cómo se llama? Laura, que es una musicóloga. Tremenda. Además que yo quiero muchísimo y respeto muchísimo, sí. Respetadísima. Pero aquí, entre las notas de tantos músicos cubanos que hablan de ti aquí, tremendo, porque es mucho gente, me llamó la atención una frase de profesor Chorens, de Roberto Chorens, donde dice, si la historia de la creación musical cubana ha contado o no con una cantidad representativa de figuras femeninas, es cuestión que merece ser analizada. ¿Por qué él dice eso? No hay mujeres, no hay suficientes figuras femeninas en la creación musical cubana. Pues realmente hay pocas, pero no solamente en Cuba, en el mundo, hay pocas. O sea, realmente hay muchos más hombres. Y no solamente porque es que salgan a la palestra y sean más conocidos, es que es menor. O sea, vas a cualquier lugar, conoces o bueno, te documentas y demás y vas a ver, o sea, que el registro de compositoras mujeres es abismalmente inferior al de los hombres. No sé si será por un problema de tendencia, Gisela Hernández, Olga de Blanc, Ernestina Lecuona. Ernestina Lecuona, pero hay pocas. O sea, ahora que me preguntas así, son más los hombres. Y en el caso de Cuba, ya en este momento, hombres o mujeres, hay muy pocos compositores de música de concierto. O sea, hay muchos más autores y compositores de la música popular, o sea, es más, pero de música de concierto poco. Y hay poquitos y también no tienen el respaldo que merece para que su obra se conozca, para que se registre, para que se edite. Y también eso puede hacer que haya mermado también un poco la creación, porque bueno, para escribir una partitura y engavetar, ¿no? O espacios para sonar, para estrenar, para tener esas vivencias, ¿no? Ya sea con orquestas, con orquestas sinfónicas, con orquestas de cámara, con coros, con solistas. Pero yo creo que la creación como tal ha mermado, es poca, o sea, no se siente. No puedo ser categórica, pero bueno, te digo que no la siento, no solamente por los medios de comunicación que ponen, que apenas ponen nada, ¿no? Pero no sé, en los materiales de estudio para las escuelas, en las cosas, no existe. Es poca la... Es poco lo que hay de lo que se ha hecho recientemente. Recientemente y hace unos cuantos años. Y hace unos cuantos años. Es poco, o sea, no ya es para mí recientemente dura 50. Sí, es una creación, es poca, o sea, no creo que sea una creación vasta y además de eso, si esa poquita creación no chocas con la concreta, que es el público o que son tus colegas, que se quedan entonces en una cosa muy familiar, con amigos muy cercanos, o se lo tocas al piano, no es lo mismo. O sea, tú tocas al piano una partitura, pero cuando suena una orquesta es la magia. Y tú dices, ¿y esto cómo fue posible? Es otro sonido. Y hace falta también. ¿Pero tú no estudiaste composición o sí estudiaste composición? No. Yo estudié dirección coral. Dirección coral. Bueno, ¿y cómo surgió entonces la compositora? Amor, y me estás haciendo preguntas que no sé. Imagínate tú. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Tú sabes de cantidad? No, pero no sé, porque eso, chicos, no sé. Parece que es una necesidad. ¿Pero qué? ¿Te sentaste un piano un día y hiciste una melodía? No, ya yo, por ejemplo, adolescente,
12, 13 años, sé lo que hacía. Yo empecé con la guitarra. Ya te contaba atrás con la cosa de papi, ¿no? Yo aprendí a tocar la guitarra con estas cosas del feeling, de la trova tradicional. Y después empecé a estudiar música en Catula, pero además más tarde, o sea, porque ahora se empieza en el tercer grado, yo entré en sexto grado, porque en mi época no se hacían estas cosas porque todavía estaba todo muy desfasado, ¿no? Entonces, había gente en un año que podían llevarte 5 años, otros más chiquiticos, así, era una cosa así toda. Quizás ese ambiente que te contaba en la casa de la música, de las cosas, después el aprendizaje de la música, tener las herramientas, después de haber pasado por diferentes estudios, o sea, empecé por piano, después estudié dirección coral, pero ya a nivel medio te dan una serie de asignaturas que son importantes, que te calzan, que te amplían todo el espectro musical, contrapuntos, armonía. Los grandes profesores que tuve, que también a su vez eran compositores. Yo tuve el privilegio de ser alumna de Diez Nieto, de Harold Gramash, Sí, de José María. José fue profesor mío de piano. Ah, José fue Sí, profe tuyo. de piano complementario, sí. Que aquello era una cosa tremenda, porque las clases se convertían además me enseñó José, incluso fue que me enseñó los primeros cifrados. Pero yo no sabía escribir cifrado, porque me estaba estudiando en la escuela, no sabía, todo muy Te voy a académico. explicarle al público así poquito qué es un cifrado. La gente sabe lo que es una partitura y qué son las notas. ¿Qué Bueno, es el cifrado? el cifrado es que entonces tú con letras, o sea, denominas un acorde determinado. O sea, si vas a hacer un acorde de la, entonces A, ¿no? Un acorde de do, C. Si es séptima, C, 7, una cosa así. Entonces, bueno, es también una manera de hacer un tipo de partitura. O sea, que no tiene jeroglífico, no tiene las noticas y las cosas, pero tiene algo que puede seguir un guitarrista o cualquier músico, un pianista. Y sobre esa base del acorde improvisar, tocar, acompañar y demás. Y yo eso no lo sabía, José me lo enseñó. Y entonces, Y además José, un hombre de una gran cultura sí. y además es una persona muy entretenida. Entonces Sí. debe haber sido las clases de José María tienen que No, ser. no, 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 una Y un maravilla. simpático además. Simpatiquísimo, José. Y entonces, y me daba mucha libertad y también, bueno, yo me acuerdo que ya yo había escrito algunas cosas antes, ¿no? Porque José me dio clase creo que el último año. Pero entonces, como yo no estudiaba nunca, y había cierto desorden ahí en la clase de José María, entonces bueno, y yo no estudiaba nunca, Deja que entonces, vea esta entrevista, José. ¿eh? Deja que José vea esta entrevista. Y Había entonces, cierto desorden en las clases de José sí, María sí, Vitier. o sea, de esa cosa, Del maestro que José María. además, que es como debe ser. O sea, yo tengo otra concepción de cómo se enseña la música, porque además podría estar todo el tiempo, o yo estar todo el tiempo, o ir a todas las clases y decir si esto es así, no sé qué cosa, pero ese tiempo estaba dedicado para motivarme a ser mejor, a crecer, a enseñarme música, a tocar sus cosas, es otra cosa, te da otra dimensión. Que esa es la verdadera clase que me pasó con Jaro, que me pasó con Diez Nietos. Y entonces, a veces no tenía listas las cosas para las pruebas. Yo decía, bueno, José, yo voy a hacer, o me aparecía y él no decía nada. Yo creo que fue una vez que yo hice un preludio, y yo no lo hice, yo lo improvisé creo que en la prueba. Entonces voy a tocar una obra mía, ya, para quitarme de arriba, estudiar por lo menos la obra contemporánea que tenía que hacer, ¿no? O sea que es un programa. Sí, una obra mía, una obra de mi propia inspiración. De mi propia inspiración. Sí, bueno, Una página musical de mi propia de mi inspiración. propia inspiración. Una obra, un preludio, improvisar. Y entonces, y no sé, y empecé a hacer cosas también a través de yo no sé cómo arrancó, bueno, como todos los jóvenes, como todos los adolescentes que tienen inquietudes, o sea, bueno, por mis hijos que, bueno, Danielito del medio que es un musicazo, pero el Chechi que está estudiando Derecho, escribe, o sea, son inquietudes, ¿no? Y escribe desde chiquito. Entonces, bueno, yo hice mis canciones con la guitarra, esas cosas, y después lo dejé. Después el piano, empecé con el piano y la guitarra la dejé atrás. Y no sé, Mauro, debe ser eso, entre la escuela, los Sí, yo me conocimientos, imagino que los el ambiente profesores, el familiar. ambiente, la familia, los muchachos dentro de la escuela también, los amigos que tenían inquietudes también en la creación. Lo que pasa es que sí siempre me definí con ese tipo de música, una música absolutamente tonal, porque realmente lo que había era, la motivación en general era de la música de vanguardia, otro tipo de estilos de la música. Y yo me parecía una música así toda tonal, toda romanticona, ¿no? Siempre hice esa. Pero debe ser por ahí. ¿De qué compositores universales tú estás más cerca, por ejemplo?
Cuando oyes música clásica en tu casa, Madre, otra cosa que parece petulante, pero no lo es, yo siempre lo he dicho, yo no escucho música. Yo no escucho nada. no escuchas música. No, no, no. Y sin embargo, es curioso porque las personas que no escuchan música, y que los músicos quiero decir, los músicos que no escuchan música y solo escuchan su música interna, No, pero tienden a ni eso. repetirse, y no es tu caso. No, pero ni eso. O sea, a ver, no es que nunca escuche música, pero escucho muy poquita música. Es una cosa de escuchar música, además a veces uno escucha la música, ya cuando uno es compositor, tú escuchas la música de otro modo. Estás viendo colores, texturas, orquestaciones, modos, ¿no? Pero escucho muy poca música. Y apenas. Y ni la mía, la escucho cuando la grabo, ¿no? Entonces la escucho mil veces que atormento a todo el mundo en la casa y pongo el disco, y pongo el disco. Y hay un momento que ya me cansa y puedo meterme en meses que no lo escucho, ¿no? Pero yo creo que tengo influencia, que pueda tener influencia de los rusos. De los románticos, de Rachmaninoff, de Sí, Tchaikovsky. de Tchaikovsky, de los cinco también, de Glinka, de Mussorgsky, de alguna manera. También es porque tú sabes que en las escuelas, en las escuelas de música vinieron muchos profesores soviéticos, cuando aquellos todo el campo socialista y demás. Y es la escuela rusa también la que se imparte, y también un poco la alemana en la cosa de dirección. O sea, de las cosas que escuchaba, y ese tipo de música, muy lírica, no de un compositor en específico, sino de un estilo, ¿no? Y después también un poco de Ravel, de Debussy, y después cuando vienen los otros compositores un poco más agresivos, o sea, nunca me interesó. Ahora me gusta mucho de la música más contemporánea, bueno, la música para cine, por ejemplo, de los americanos, de John Williams. Sí, bueno, la música para cine es la música clásica de hoy, ¿no? En Digo, algunos casos. En algunos casos. En algunos casos. Pero Otra John es Williams sí, y no, pero John Morricone. Williams es una... no, John Williams es una cosa que no se puede creer, Amaury. Es una maravilla, que tiene mucha influencia de los rusos, mucha. De Stravinsky, esa música media eslava, las orquestaciones de Stravinsky, para una orquestación mayor. No, eso es una maravilla. Y entonces, bueno, y a veces escucho alguna que otra cosa, o un tema específico que me llama la atención. Pero tú crees que los músicos para cine, por ejemplo, serían los Bach, los Mozart, los Absolutamente Haydn, convencida. Yo creo que sí. los Schubert Yo creo que sí. Yo de creo esta que época? la mejor, para mí, la mejor música de concierto, o sea, la continuadora de todas esas grandes partituras, indiscutiblemente es la buena música para cine. Para cine. Ahora, es lo mismo, Beatriz, escribir para un coro de cámara que para un coro polifónico grande. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que lo que pasa es que O no sea, es lo tú mismo. piensas en la sonoridad, no son lo mismo 12 voces. No, lo que pasa es que 12 voces, entonces te queda, aunque suene, y bueno, y si escribes, bueno, como escribo, con mucho Debussy y todas esas cosas, bueno, suena vaporoso y demás. Lo que pasa es que esa misma partitura, cuando lo oyes por 80, te da un paro. Entonces así, dices, es una cosa muy tremenda. Entonces, pero no, es lo mismo. Lo que sí es más, por ejemplo, cuando escribes a cuatro voces limpias, que yo no escribo nunca a cuatro voces limpias, yo siempre le pongo Acuérdate que tienes que explicar que estamos en televisión y que no Sí. estamos en el conservatorio. Bueno, el coro tiene, o sea, cuatro voces, el soprano, contralto, tenor y bajo, ¿no? En los coros mixtos. Entonces, generalmente se escribe en línea, una línea, para cantar a cuatro voces. Cada uno hace una melodía distinta, ¿no? Pero yo generalmente escribo dos para cada uno. Entonces, se dividen, eso suena, en vez de cuatro voces, 8. Pero son unos acordes Pues eso es lo que decías del Debussy, de claro. Debussy. Pero entonces no es lo mismo, no importa en la música y la partitura, lo que no es lo mismo es el formato, es igual que no es lo mismo sonar con una pequeña orquesta que sonar con una orquesta. Y también con el tipo de orquesta. Sí, pero si llega Beatriz, mi pregunta viene por aquí. Yo te encargo 2 obras. Sí. Beatriz, quiero que me hagas 2 obras. Una que me la hagas para un coro para Exaudi, por ejemplo, y esta otra que me la hagas para el coro nacional. Cuando tú te pones a escribir, tú dices, voy a hacerlo para que el chiquito suene grande y el grande suene aún más grande. No solamente en o sea, no en la armonía y en la textura de la música, sino en los registros. Por ejemplo, si tienes un coro pequeño, entonces no puedes abusar de agudos que se mantengan porque tienes una soprano, o 2 o 3, y Normalmente 2, ¿no? es abusivo, es abusivo. Entonces, bueno, para un coro grande,
O sea, ahí puedes tener un poco más de elementos. No sé, si quizás quieres hacer, no sé, una nota tenida en la soprano y como respiración coral, como hay 20 sopranos, pues lo puedes hacer. En un coro chiquito no. Y te tienes que adecuar también a la gente y que suene. Porque lo que sí tienes que escribir es para que funcione, para que suene, para que la gente no se rompa la cabeza. Sea práctico y para que suene, ¿no? Que les sea fácil sonar y se sientan cómodos, que guste, por supuesto, pero que se sientan cómodos cantando. No, y tú tienes una manera, además, de catalogar, yo nunca había oído, los coros épicos y los coros íntimos. Me imagino que te gusta más, por lo que estás explicando, que te gusta más escribir para los coros íntimos. Es según la sonoridad, pero a mí me gustan los coros, ya sean épicos o íntimos, o sea, con sonoridades más dulces o más poderosas. A mí lo que me gustan son los coros grandes. A mí me encantan los coros grandes. ¿Te gustan los coros grandes? Sí, porque es un órgano, es otra sonoridad. Me gusta mucho. Y también las orquestas, porque también escribes para Sí, sí, orquestas. y coro de orquestas, ya ese es el colmo ya. O sea, No. corona a lo grande. O sea, Ese es, porque además o sea, se multiplica el sonido, además todo ese sonido vaporoso. Y me gusta mucho trabajar con la gente. Fíjate que yo no tengo nada que ver con la tecnología ni nada de eso. A mí me gusta la gente. yo quería hablar de tus discos y de la música que hoy se hace en Cuba, toda la música que se hace en Cuba. Porque una de las cosas que a ti te celebran tus colegas, entre los que gracias a Dios me encuentro, es tu extraordinaria cultura musical. ¿Por qué no has pensado en ejercer el magisterio como una obligación, enseñar todo eso que tú tienes a los demás? Lo he hecho. Sí, ya sé que has dado clases, pero das O clases, sea, de das mantenerme. talleres, mantenerte como una profesora. La profesora Beatriz, que está, pues yo te he visto en este mismo estudio, se grabó la Sinfónica Nacional completa, aumentada. Recuerdo que estaba todo aquí, en esto que hoy es una bella terraza, ahí teníamos coros, ahí teníamos voces, aquí teníamos el piano por allá lejos. Aquí estabas tú, parada ahí en un podio, dirigiendo a 76 u 86 músicos. Y siendo la Sinfónica Nacional, tú estabas todo el tiempo dando clases con una energía y con una absoluta falta de timidez. Hay una Beatriz tímida, pero la Beatriz que se para delante de una orquesta, como la Sinfónica. Bueno, chicos, no sé, puede ser que sea mi suplemento. De momento es lo que me calza, lo que me falta, mi otro yo, la música. Bueno, es que por eso la hago, por eso la escribo. Eso es lo que me faltaba para poder tener más contacto con el exterior, puede ser. No, lo que pasa es que además, ya que tú cuentas eso, que es una de las cosas de mis más hermosas memorias, porque además eso fue maravilloso, eso lo que pasó allí. Además me acuerdo que estaba la Lourdes, que estaba Era organizando, la productora. digo, estoy hablando de un disco del año 2000 y que Beatriz me hizo el favor de hacerme 3 o 4 arreglos para ese disco. Fueron 3 arreglos. Y me acuerdo que habían separado como 3 días, o no sé, una cosa así. Sí. Y me acuerdo que entonces además yo llegué un poco tarde, ¿sabes? Bueno, porque estaba terminando, ¿te acuerdas? Que yo, además, todas las partituras a mano. A mano, esa es Y la otra. todo eso. Que además que me encanta la partitura, en manuscrito. Y que llegué media tarde y Ana estaba preocupada. Yo, no te preocupes, Ana, todos los perdicheros. Y me acuerdo más de la sensación, que también el problema es que en la orquesta hay mucha gente, o que fueron alumnos míos cuando impartí clases, o fueron compañeros míos de estudio, o fueron profesores, o fueron gente que yo conocí cuando entonces era estudiante y cantaba con la sinfónica, hacíamos esas cosas sinfónico-corales. Entonces hay mucha empatía, hay mucho cariño. Pero tú sabes que a veces el cariño y entonces y el orden y la disciplina se puede. Pero no pasó ni eso, quizás, bueno, porque puede ser que sea enérgica eso, pero todo fluyó así. ¿Te acuerdas que grabábamos y las 3 cosas y se pensaba que iba a ser no sé cuántos días, lo Sí, hicimos en un día? En un día se hicieron las Y además tres- con las qué 3 gusto piezas. tocaron esa gente. Y me acuerdo que todos estábamos también muy emocionados, porque como sonó la orquesta completa así, y que tú viste, vea, y entonces yo estaba, y entonces, qué bonito, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Fue muy emotivo. Una canción preciosa. Y otra cosa es que esa canción, me acuerdo que mami, ella me decía, ponme Sol en septiembre. Sol en septiembre, Y decía, claro. pero mami, ¿para qué? Para llorar. Porque era una cosa, pero es una cosa, siempre lloraba, siempre.
porque además la cantaste que se acabó. Oye, y esa parte así que, esa parte de cielo ralo, ¿no? Ya sí, cuando mi padre reaparece, solo en septiembre mi Precioso, padre eso después reaparece. es que hay una modulación y arranque y lo Sí, que sí, pa, no, 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 no. no, es Y ella que... me dice, ponme eso en septiembre. Es para llorar porque se emocionaba, le encantaba. A ver, hablamos al principio, hemos hablado de tus padres, hemos hablado de tus hermanos, hemos hablado de tus hijos, por supuesto. Poquito he hablado de mis hijos. Bueno, pues entonces hay que hablar más de tus hijos, porque Sí. ¿qué se me ha hecho el poeta? Era un niño así, y tú me mandabas los correos con los cuentos. Con los cuentos. Es que no, yo no podía creer la edad que tenía. O sea, pero ¿qué cosa es esta? Bueno, está estudiando tercer año de Derecho. Es un niño, tiene 21 años, ¿no? Un niño, porque uno siempre va a ser mi Sí, es infante, un ¿no? Los niño, y tres con van a 21 ser, años es un niño. van a ser mi infante. Es un niño además que le encanta su carrera. Además es un gran lector, siempre ha sido un gran lector. Para tener su edad tiene una cultura importante. Sigue escribiendo, tiene un carácter muy especial y muy valiente muchacho, muy valiente muchacho. Danielito, el del medio, que es músico. ¿Músico? No es músico, Danielito es un musicazo. Es mi hijo, pero es que es la verdad. Fíjate que al otro lo puse a estudiar música y me dijo, mamá, por favor. Ya llegó un momento que él no podía con el clarinete. Entonces yo, bueno, hijo, lo tuyo es derecho. Y entonces, sí, bueno, yo soy de esa mamá músico, de que tiene que ser músico, porque no, es cada cual con su mundo. Y entonces, Danielito, un musicazo, ese niño, que ya tan jovencito y bueno, y producto de las escuelas de arte, porque es formado, y formado aquí, nada de formado, cursos en ningún lugar, aquí, ya tiene 2 premios internacionales de composición y no ha estudiado composición, pero escribe y además tiene una facilidad tremenda. Es un niño buenísimo, buenísimo. Los tres son buenísimos. Y el Camilo es un príncipe. Camilo está estudiando en el preuniversitario, está en la Tamayo, que también hizo Chechi, y además es una escuela excelente. Y el otro día nos sorprendió con un cuento que te lo tengo que mandar. otro? Ah, bueno, mándamelo. Me Porque encanta. Chechi y Danielito dijeron, ¿cómo? Bueno, Camilo sorprendió con un cuento de eso que es una onda filosófica, es otra cosa. Bueno, son muy graciosos mis hijos, además tenemos una relación muy abierta, muy bonita, muy honesta. E indudablemente son lo mejor de mí, Amaury, mis hijos. Bueno, ahora, de alguna manera, para terminar la entrevista, una de las cosas que yo he admirado tuya también, fíjate, he admirado tu belleza, tu tesón, tu musicalidad, tu talento. Tú lo que me quieres mucho. Y aparte te adoro, te adoro, siempre te he querido mucho y soy un admirador tuyo y conozco muy bien tu obra, no toda, nadie conoce todo de nadie, pero conozco bastante de tu obra musical. Pero siempre me ha llamado la atención que Beatriz Corona es una mujer con principios. Porque los principios no cambian, Amaury. Además, los principios son universales. Amén en el país que vivas, la sociedad que existe, el sistema, el político. Aunque yo comulgo absolutamente con este. Pero los principios, o sea, no por contextos determinados, o por carencias, o por debacles, o por desórdenes, ni se debilitan. Los principios son la armazón, el esqueleto, la osamenta, o sea, lo que te da fortaleza, rigidez, que te tiene en pie en cualquier situación de la vida. Y no se violan nunca. Aquí cuando en el clásico periodo especial duro, bueno, es que en el periodo especial, fíjate qué clase de rebeldía o de ser un ser más revolucionario que tener 3 hijos, ¿no? Eso cualquiera pensaría, porque cuando estaba embarazada de mi tercer hijo, hasta los médicos me decían, pero Beatriz, piénsalo bien, porque fue un momento difícil. Pero una mujer joven que podía haber, en situaciones desesperadas, tomar soluciones desesperadas también, ¿no? Y nunca lo hice. Y no viví de la música. Me hice repostera, de momento. Y siempre grité que es la hora de hacer revolución, como dijo mi hermano. Como dice Kiki. Sí. Y porque eso es sagrado. Y hay cosas que son sagradas, hay cosas que no se puede perder, porque además pierdes todo, pierdes tu horizonte.
hay cosas que son inquebrantables, no se puede porque es que ni lo he pensado, es una profesión de fe. Ser así, ser consecuente, ser justa. Y me siento además feliz y autorrealizada de haber mantenido una postura correcta para mí y correcta para todos en general y correcta para mi familia y correcta para mis hijos. Porque además tienen los mismos valores. Son muchachos y eso no es por obra y gracia. Eso es una cosa que se va armando y va pasando de generación en generación, que fue lo que hizo mi padre y fue lo que hizo mi mamá también, ¿no? Nunca claudicar, nunca claudicar. Bueno, Beatriz, a ver, ¿qué te voy a decir? Te lo he dicho durante toda la entrevista, te quiero mucho. Te quiero a ti, quiero a tus hermanos, quizá a tu madre, muchísimo. Quiero a tus hijos, quiero tu música y quiero que siempre pueda decirte que puedas contar conmigo, tú sabes, Yo lo sé, mi para vida. un programa de televisión, para una fiesta y para lo que sea. Esa es la que me gusta. Te quiero mucho, Bueno, mi Bea. vida. Preciosa.